Mi tía me robó a mi prometido para su hija, pero ahora todos están llorando porque les quité el fondo fiduciario y descubrieron que mi ex era un vago. Así empieza una historia que ni en mis peores pesadillas imaginé vivir. Yo, con 28 años, estaba comprometida con Ron, de 27, un hombre que conocí en la universidad y con quien compartí 4 años de mi vida. Después de nuestra pequeña ceremonia de compromiso, nunca pensé que el destino nos jugaría una mala pasada. Todo empezó con mi tía. Su hija, Lucía, siempre fue su princesa, pero, siendo honesta, nunca destacó académicamente ni laboralmente. Mi tía, por otro lado, nunca perdió la oportunidad de compararnos y de intentar minimizar mis logros. Cuando asistió a mi compromiso, quedó cautivada por Ron. No podía dejar de hablar de lo guapo y encantador que era. En ese momento, lo tomé como un cumplido, pero pronto me di cuenta de sus verdaderas intenciones. Meses después, mientras estaba en el Reino Unido en un programa de verano, noté un cambio en Ron. Las llamadas diarias se volvieron distantes y, finalmente, cesaron. Al regresar, no solo descubrí que Ron me había dejado, sino que se iba a casar con Lucía, mi propia prima. La noticia llegó de la manera más dolorosa posible, a través de mi tía, quien vino a mi casa con una invitación de boda y un discurso que solo una villana de telenovela podría dar. Según ella, Ron no pudo resistirse al encanto y la belleza de Lucía. Habló de cómo su hija merecía un hombre como Ron y hasta tuvo el descaro de decirme que no me preocupara, porque seguramente encontraría algún hombre divorciado dispuesto a casarse conmigo. Lo peor. Se notaba que disfrutaba viéndome herida. Pero eso no fue todo. Mi tía creó toda una narrativa en la que yo era la culpable de la separación. Decía que Ron se acercó a Lucía buscando consuelo porque yo lo descuidaba y que en el fondo sospechaba que lo había engañado mientras estaba en el extranjero. En cuestión de días, todos los conocidos que sabían de nuestro compromiso comenzaron a dudar de mi versión. En medio de esa tormenta, me sentí completamente devastada. Había perdido a mi prometido, mi orgullo y la confianza en quienes me rodeaban. ¿Cómo lidiar con la traición cuando viene de tu propia familia? En esos momentos oscuros, lo único que me mantenía de pie era mi mamá, quien, aunque no podía cambiar lo que sucedió, estuvo allí para apoyarme. Sin embargo, esta no es una historia donde la protagonista se queda llorando para siempre. Después de permitirme sentir el dolor, tomé una decisión. Era hora de actuar. Lo que mi tía, Lucía y Ron no sabían era que teníamos un fondo fiduciario que habíamos creado juntos para nuestro futuro negocio. Un fondo que, para bien o para mal, estaba bajo mi control. Aquí empieza la verdadera justicia poética. Lo liquidé por completo, dejando a Ron y sus sueños dependientes de un vacío. Sin ese fondo, todos sus planes con Lucía se derrumbarían, y ahí comenzó mi pequeña venganza. Después de que mi tía me humillara con su invitación de boda y se llevara a Ron a la vida de su hija, decidí que no iba a quedarme llorando por su traición. Aún tenía una carta bajo la manga, el fondo fiduciario que Ron y yo habíamos creado juntos. Era un fondo que construimos con la idea de financiar nuestro futuro negocio, y al estar a mi nombre, tenía control total sobre él. Liquidarlo fue una decisión fácil. Sí, fue un movimiento calculado, pero no me arrepiento. Durante años, fui la que sostuvo a Ron emocional y financieramente mientras él intentaba establecerse como escritor. Cuando dejó su trabajo a tiempo completo, incluso le permití usar una de mis cuentas para cubrir sus gastos. Ahora, ese fondo fiduciario no solo sería mi forma de recuperar algo de lo que invertí en él, sino también una lección. Lo que ellos no sabían era que mientras yo liquidaba el fondo, también me reconstruía emocionalmente. Mi mamá fue mi gran apoyo en esos días oscuros. Después de una semana con ella, entendí que quedarme en mi ciudad solo alimentaría más la narrativa que mi tía estaba difundiendo entre familiares y conocidos. Decidí que necesitaba un cambio. Solicité trabajos en el Reino Unido, y en menos de 2 meses, ya tenía una nueva oportunidad laboral en una empresa prometedora. Mudarse no solo fue un alivio emocional, sino también una forma de empezar de nuevo lejos del drama. Lo que dejé atrás fue caos, pero no lo supe del todo hasta que recibí una llamada de mi mamá semanas después. Mi tía, quien se había esforzado tanto por arrebatarme a Ron para su hija Lucía, había ido a buscar consuelo en casa de mi madre. Entre lágrimas y quejas,
le confesó que Ron no era el hombre que ella pensaba. ¿Por qué no me dijiste que era un vago?, fue lo primero que le espetó a mi mamá. Al parecer, después de la boda, Ron convenció a Lucía de que ella debería hacer un curso acelerado para conseguir un mejor empleo y así mantener los gastos del hogar. Él, por su parte, seguiría perfeccionando su escritura. Pero lo que mi tía no sabía era que yo ya había vivido esa dinámica con Ron. Claro, cuando era yo quien lo sostenía financieramente, parecía un plan romántico y prometedor. Pero con Lucía, quedó claro que era un vago que solo sabía manipular a las mujeres para que lo mantuvieran. Mi mamá se rió al contarme la indignación de mi tía, quien esperaba que Ron fuera el caballero perfecto que siempre pintó en sus cuentos. Pero la realidad es que Ron, sin ese fondo fiduciario y sin mi apoyo, no podía mantener ni siquiera las apariencias. Lo que más me sorprendió fue enterarme de que mi tía nunca había sido completamente honesta con Ron. Le hizo creer que la casa en la que vivía con Lucía era de su propiedad, cuando en realidad pertenecía a mis abuelos. Ahora que Ron y Lucía enfrentaban problemas económicos, mi tía esperaba que mis abuelos los ayudaran. Pero ellos, cansados del drama y de la deshonestidad de mi tía, se negaron rotundamente. El giro poético en esta historia es que todos ellos, Ron, Lucía y mi tía, estaban atrapados en una red de mentiras que ellos mismos tejieron. Y mientras ellos se enfrentaban a esa realidad, yo florecía en mi nueva vida en el Reino Unido. No pasaron muchos meses después de mi mudanza cuando las noticias comenzaron a llegar a través de familiares y amigos. La idílica vida de mi prima Lucía y Ron se estaba desmoronando a pasos agigantados, y con cada giro, no podía evitar sentir una mezcla de satisfacción y alivio. Todo lo que mi tía había planeado para garantizar el futuro brillante de su hija resultó ser una burbuja de fantasía que estalló rápidamente. Resulta que, después de la boda, Lucía comenzó a darse cuenta de que Ron no era el hombre que le habían pintado. Mi prima, acostumbrada a una vida cómoda con los ingresos de otros, no tardó en sentirse agobiada. Según me enteré, Ron convenció a Lucía de que debería buscar un mejor empleo porque su trabajo de medio tiempo como recepcionista no alcanzaba para cubrir sus gastos. Esto no solo era irónico, sino también trágico, ya que Ron le vendió la idea de un futuro juntos mientras él perfeccionaba su arte. Lo más hilarante fue enterarme de que Lucía no tenía ni idea de cómo funcionaba el dinero. Pensaba que sus ingresos como recepcionista y la falta de ingresos de Ron serían suficientes para cumplir con el alquiler, las cuentas y sus caprichos. Al descubrir lo ajustados que estaban, Lucía empezó a presionar a Ron para que encontrara un trabajo estable. Pero claro, ¿qué experiencia tenía Ron fuera de las oportunidades que yo le había ayudado a crear en su momento? Para agravar la situación, Ron seguía pensando que el fondo fiduciario que habíamos creado aún existía. Según lo que supe por conocidos, estaba convencido de que una vez que calmara mi enojo, me contactaría para obtener su parte. Me imaginaba la cara de ambos cuando se dieran cuenta de que ese fondo ya no existía, y que lo había liquidado como parte de mi propio cierre emocional. Fue entonces cuando sucedió lo inesperado. Ron escribió un correo electrónico pidiéndome ayuda. Me confesó que estaba arrepentido, que su vida se había convertido en un caos y que ya no sabía qué hacer. En su mensaje, admitió que había pedido dinero prestado para pagar el alquiler, pero que seguía atrasándose y el propietario les había dado un ultimátum para desalojarlos. Me dijo que ya no podía escribir porque su cliente principal lo había dejado, y mencionó que estaba buscando trabajos en su antiguo campo, sin éxito. Por supuesto, ignoré ese primer correo. Si había algo que esta situación me enseñó, era que no debía volver a caer en las manipulaciones emocionales de Ron. Pero unos días después, recibí otro correo, esta vez lleno de disculpas y arrepentimiento. Admitió que había sido un idiota por traicionarme y reconoció que su vida había ido en picada desde entonces. Lo que más llamó mi atención fue que incluso criticó a mi tía, diciendo que ella manipuló la situación para acercarlo a Lucía, y que él cayó por su ego y la atracción superficial. La respuesta que le di: simplemente lo bloqueé. No iba a permitir que sus problemas me afectaran de nuevo. Si estaba buscando consuelo, tendría que encontrarlo en otro lado. Mientras tanto, mi tía y Lucía también empezaron a enfrentar las consecuencias de sus decisiones. La mentira de que la casa en la que vivían era de mi tía salió a la luz cuando mis abuelos, cansados del drama y de mantenerlas, les pidieron que se fueran. Desesperadas, intentaron mudarse con Ron,
Pero el desalojo inminente del apartamento donde vivía con Lucía hizo imposible esa opción. Ahora las tres estaban en un callejón sin salida. El colmo llegó cuando mi tía fue a la casa de mis padres a exigir su parte del fondo fiduciario, acusándome de haber dejado a Ron en la ruina. Mi padre, que rara vez intervenía en estas situaciones, no solo la enfrentó, sino que también dejó claro que no habría más ayuda para ellas. Según me contó después, incluso se burló diciendo: tu hija se casó con un vago. Ahora, que viva con las consecuencias. Después de la confrontación en casa de mis padres, mi tía y Lucía intentaron desesperadamente encontrar soluciones para salir del desastre en el que se habían metido. Según lo que escuché de algunos familiares, mi prima comenzó a darse cuenta de la realidad de su situación. Ron no solo era incapaz de mantener un empleo estable, sino que tampoco tenía intención de esforzarse en mejorar su situación. A menudo pasaba horas trabajando en su escritura, pero no generaba ningún ingreso, dejando toda la carga financiera en los hombros de Lucía. Pero lo que realmente sacudió a mi prima fue descubrir que Ron no era quien ella creía. Hasta ese momento, estaba convencida de que su relación con Ron era el resultado de un amor verdadero, una conexión especial que él nunca había sentido conmigo. Sin embargo, esa fantasía se derrumbó cuando Ron, bajo presión por el estrés y las constantes discusiones, dejó escapar una verdad brutal. La única razón por la que se casó con Lucía fue porque mi tía lo había convencido de que ella sería la solución a todos sus problemas. Mi tía le había prometido a Ron que Lucía conseguiría un trabajo bien remunerado, que lo apoyaría mientras él perseguía sus sueños, y que nunca tendría que preocuparse por el dinero porque ella estaría a cargo de todo. Era obvio que mi tía había exagerado descaradamente las capacidades y los ingresos de Lucía para atraer a Ron. Al enterarse de esto, mi prima se sintió humillada y traicionada, no solo por Ron, sino también por su propia madre. Para empeorar las cosas, Ron empezó a culpar a Lucía de su situación actual. Según él, si Lucía hubiera conseguido un empleo mejor o si mi tía no lo hubiera engañado con falsas promesas, nunca habrían terminado en esta situación. Las discusiones entre ellos eran cada vez más frecuentes, y mi tía, que antes se enorgullecía de su perfecta estrategia, ya no sabía cómo intervenir para salvar la relación. Mientras tanto, yo seguía adelante con mi vida. Había bloqueado a Ron y a mi tía de todos los medios de contacto, pero las noticias sobre ellos seguían llegando a través de amigos y familiares. Era imposible no sentir una cierta satisfacción al saber que, poco a poco, estaban enfrentando las consecuencias de sus acciones. El colmo llegó cuando Ron trató de volver a mi vida, esta vez de una manera más directa. Un día, recibí un correo electrónico de él en el que no solo se disculpaba nuevamente, sino que también admitía que había cometido un grave error al dejarme. En su mensaje, dijo que nunca había sido feliz con Lucía, que se daba cuenta ahora de cuánto me valoraba y que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para arreglar las cosas. ¿Mi respuesta? Ni siquiera me molesté en responder. Sabía que Ron no estaba realmente arrepentido, solo estaba desesperado porque su vida con Lucía era un desastre. Además, sabía que detrás de ese mensaje de disculpa estaba la intención de recuperar el acceso al fondo fiduciario que ya no existía. Poco después, me enteré de que Ron y Lucía habían sido desalojados del apartamento en el que vivían. Ron, en un intento desesperado por evitar la calle, fue a buscar refugio con mi tía. Sin embargo, mis abuelos, que ya estaban hartos de las manipulaciones y el drama, no permitieron que se quedaran. Fue entonces cuando todo el mundo vio el verdadero rostro de Ron. Mi tía, en un intento por salvar su orgullo, comenzó a criticar abiertamente a Ron frente a otros familiares. Lo llamó vago, soñador inútil y el peor error que Lucía podría haber cometido. Todo esto me llegó a través de conocidos, y aunque me dio una buena dosis de risa, también me hizo reflexionar sobre cómo las mentiras y el egoísmo finalmente destruyen incluso las mejores estrategias manipuladoras. Lucía, por su parte, comenzó a darse cuenta de que su madre la había empujado a esta situación, sacrificando su dignidad y futuro para perseguir una fantasía que nunca fue real. Según escuché, la relación entre madre e hija estaba en ruinas, y Lucía ya no confiaba en mi tía para nada. Tras ser desalojados de su apartamento, Ron y Lucía se mudaron temporalmente a una pequeña habitación alquilada en las afueras de la ciudad. Fue entonces cuando la burbuja de mi prima terminó de estallar.
Vivir en un espacio tan reducido y con un hombre que no contribuía económicamente se convirtió en una pesadilla para ella. Lucía estaba acostumbrada a que otros resolvieran sus problemas, pero esta vez, no había nadie dispuesto a ayudarla. Ron, por su parte, comenzó a mostrar su verdadero carácter. Sin el apoyo financiero que yo le había proporcionado durante años, y enfrentándose a las constantes quejas de Lucía, su actitud se volvió más irresponsable y despreocupada. Pasaba días enteros en casa, supuestamente trabajando en sus escritos, mientras Lucía se esforzaba por mantener su empleo a tiempo parcial como recepcionista. Según algunos conocidos, Ron incluso empezó a culpar a Lucía por no ganar lo suficiente para mantenerlo mientras perseguía sus sueños. Mi tía, siempre metida en los asuntos de su hija, no tardó en intervenir. Fue a visitar a la pareja y quedó horrorizada por las condiciones en las que vivían. No había comida en el refrigerador, las cuentas de servicios estaban acumuladas y la tensión entre Ron y Lucía era evidente. Mi tía, furiosa, trató de presionar a Ron para que consiguiera un trabajo estable, pero él se negó, insistiendo en que estaba a punto de lograr un gran avance con un proyecto de escritura. Lo que mi tía no esperaba era que Ron comenzara a volcar sus frustraciones en ella. La acusó de haberlo manipulado para casarse con Lucía, prometiéndole una vida de comodidades y estabilidad que nunca llegó. Según él, si mi tía no hubiera exagerado las capacidades de su hija y no lo hubiera empujado hacia ese matrimonio, él todavía estaría conmigo, disfrutando de una relación más equilibrada y de un futuro prometedor. Por supuesto, esto causó una ruptura definitiva entre Ron y mi tía. Lucía, atrapada entre la actitud pasiva de Ron y la insistencia de su madre, finalmente se dio cuenta de que su relación estaba condenada al fracaso. Según un primo, quien ha sido mi fuente de información constante, Lucía tuvo una fuerte discusión con Ron después de que él rechazara una oferta de trabajo que mi tía había conseguido para él. En su frustración, Lucía lo llamó un hombre sin ambición y amenazó con dejarlo si no hacía un esfuerzo por mejorar su situación. Ron, en lugar de reaccionar con madurez, se hundió aún más en su orgullo. Su respuesta fue culpar a todos menos a sí mismo, a mí, por liquidar el fondo fiduciario, a Lucía, por no ganar suficiente dinero, y a mi tía, por empujarlo a un matrimonio basado en mentiras. La convivencia se volvió insostenible, y Lucía finalmente tomó la decisión de regresar a vivir con mi tía, dejando a Ron completamente solo. Para empeorar la situación de mi prima, su regreso a casa no fue como ella esperaba. Mis abuelos, hartos de la irresponsabilidad de mi tía y de los dramas constantes, decidieron que ya no estaban dispuestos a mantenerlas. Les dieron un plazo para mudarse, dejándolas sin otra opción que alquilar juntas un pequeño apartamento. Mientras tanto, yo seguía recibiendo actualizaciones esporádicas de conocidos. Ron intentó ponerse en contacto conmigo una vez más, esta vez enviándome un largo correo electrónico lleno de excusas y súplicas. Decía que había aprendido de sus errores y que quería reconstruir lo que teníamos. No me tomó más de un minuto bloquearlo. Lucía, según escuché, comenzó a salir con otros hombres poco después de dejar a Ron. Mi tía, fiel a su estilo, trató de empujarla hacia un nuevo pretendiente con más estabilidad financiera, pero hasta ahora no han tenido éxito. Parece que el brillo de Lucía está comenzando a desvanecerse, y mi tía no tiene ningún plan B. Mientras tanto, yo seguía enfocada en mi nueva vida en el Reino Unido. Cada noticia que recibía sobre ellos solo reafirmaba que había tomado la mejor decisión al apartarme de esa toxicidad. Han pasado 2 años desde que todo este drama comenzó, y las consecuencias finales de las decisiones de Ron, Lucía y mi tía finalmente han llegado a su clímax. Mientras mi vida ha florecido, sus vidas parecen estar en un ciclo interminable de caos y autodestrucción. Después de que Lucía dejara a Ron y volviera a vivir con mi tía, las cosas no mejoraron. Su situación financiera siguió deteriorándose. Mis abuelos cumplieron su palabra y dejaron de mantenerlas, lo que obligó a mi tía a buscar trabajo. Por primera vez en su vida, tuvo que enfrentar la realidad de ser económicamente independiente, y no fue nada fácil para ella. A los 50 años, con un historial de dependencia financiera, las opciones eran limitadas. Lucía, por otro lado, intentó recuperar su estilo de vida cómodo encontrando un hombre rico. Sin embargo, el tiempo no estaba de su lado. Su reputación en nuestro círculo social había quedado destruida después de todo lo que hizo, y los hombres con los que intentaba salir no mostraban interés en alguien con tan poco que ofrecer.
Según un primo, su desesperación se volvió tan evidente que incluso comenzó a buscar citas en aplicaciones para encontrar sugar daddies. Ron, mientras tanto, siguió hundiéndose. Después de que Lucía lo dejara, se quedó sin hogar por un tiempo, durmiendo en el sofá de un amigo. Intentó recuperar su carrera de escritor, pero sin estabilidad económica, cada esfuerzo fracasaba antes de despegar. Más tarde, trató de contactar a varios amigos y familiares buscando ayuda, pero la mayoría ya no quería saber nada de él. Se había ganado la reputación de ser un aprovechado y un irresponsable. Lo más irónico de todo es que mi tía, quien tanto insistió en que Ron era el hombre perfecto para Lucía, ahora no deja de llamarlo un fracaso y una vergüenza. En una conversación que tuvo con mi madre, mi tía confesó que había cometido el peor error de su vida al involucrar a Lucía con Ron. Admitió que todo el plan de empujarlo hacia su hija fue un intento desesperado de asegurar el futuro de Lucía, pero ahora se daba cuenta de que había destruido su vida en el proceso. En cuanto a mí, mi vida ha dado un giro de 180 grados. Mi trabajo en el Reino Unido sigue siendo increíble, y me ascendieron hace unos meses. También he comenzado a salir con alguien nuevo, un hombre maravilloso que respeta mis límites y valora quién soy. Es increíble cómo cambiar de entorno y dejar atrás a las personas tóxicas puede transformar tu vida. No puedo evitar reflexionar sobre cómo el karma actuó de manera tan perfecta en esta situación. Ron está solo, Lucía está estancada, y mi tía ha perdido todo el control que creía tener sobre la vida de su hija. Mientras ellos enfrentan las consecuencias de sus elecciones, yo estoy más feliz y más tranquila que nunca. Si algo he aprendido de esta experiencia, es que no importa cuánto duela en el momento, apartarse de personas y situaciones tóxicas siempre vale la pena. Así que si estás pasando por algo similar, confía en que eventualmente las cosas mejorarán. Gracias a todos los que leyeron mi historia y me brindaron su apoyo a lo largo del camino. Sus palabras significaron más de lo que puedo expresar. Y recuerden, el karma siempre encuentra su camino. Si disfrutaste esta historia y quieres escuchar más relatos llenos de emociones, aprendizajes y un toque de karma, no olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros futuros videos. Dale like si esta historia te hizo reflexionar o simplemente te mantuvo enganchado hasta el final. Y, por supuesto, queremos saber tu opinión. Deja tu comentario y cuéntanos qué hubieras hecho en mi lugar o si alguna vez viviste algo similar. Gracias por acompañarnos, y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.